Bien, muy buenas tardes a todos. Yo les comentaba que enlazar de manera multidisciplinaria las ciencias que rodean al derecho comercial, al derecho mercantil, él implica darles a ustedes una herramienta más para efecto de que puedan visualizar el estudiar o el derecho comercial ya especializados, o la criminalística, la criminología, las ciencias forenses, o en definitiva, primero una y después las otras como ciencias auxiliares. Vamos a ver hoy, aplicado al derecho comercial, las ciencias por excelencia de lo que es la criminalística. ¿Cuáles son las ciencias a mi criterio por excelencia? La documentoscopía, la grafoscopía, la dactiloscopía, y voy a buscar adicional a ello, voy a darme oportunidad para darles un poquito de grafología. Me gustaría darles también PNL y HTP, que son herramientas que te permiten, a través del movimiento corporal, a través de las manos, a través de los pies, a través de las gesticulaciones y de mediciones que el Lombroso señalaba en cuanto a estructura ósea, el cómo puedas platicar con una persona y el cómo puedas saber cuando una persona tiene alguno u otro estado de emociones. De esta manera visualizas más la situación, y al visualizarlo en mejor óptica, lo que vas a obtener es que en un negocio tú lleves la ventaja sobre de una persona. Es complejo, jóvenes, porque como perito criminalista, perito criminólogo, observas la cara de las personas, observas las facciones, los movimientos o gesticulaciones, y te percatas de lo que la persona siente. Y al percatarte, procuras ir como en un carro, metiendo clutch y freno para llevar una relación de trabajo contextualizada. Antes que nada, presentarles las diapositivas de mi querido doctor, ya no es maestro, ya es doctor, Arturo Camacho Mendoza. Alguna vez, si estudian Derecho, lo ubicarán o en la UAP o en la Universidad San Ángel. Es una persona, un gran amigo, una gran persona a la que yo le debo mucho porque me tuvo paciencia para enseñarme criminalística, criminología. Ahí mismo cursé 2 maestrías, ya traía una, y un doctorado, más el que tengo, y realmente es una persona muy paciente. Nada me costaba quitarle a las diapositivas el nombre de él, ponerlas en otro color, pero no es honesto. Y yo creo que lo honesto como profesional es que le dé el crédito y la titularidad que le corresponde a él en estas diapositivas. Le pertenecen, de ellas aprendí mucho, y pues sin más preámbulos, antes de que yo trabaje con ustedes estas 12 diapositivas, quiero enseñarles cómo la ciencia es tan avanzada y cómo la ciencia abre tantas puertas que nos permite estudiar y nunca dejar de estudiar. Es algo tan maravilloso que tú aprendes una cosa y vas a otra, y vas a otra, y vas a otra. Vamos a ver un video que en lo particular me llamó mucho la atención, y vean el contexto del video. Datar un documento. La gran pregunta que Octavio Orellana Marco o Octavio Orellano García te han planteado. Tú puedes decir si un documento es viejo o no es viejo. La respuesta mía cautelar sería, sí se puede, con 2 grandes sentidos. En un sentido objetivo, destruyendo el documento, metiéndole carbono 14, metiéndole una prueba nuclear para saber en qué tiempo fue construido. Darle una certeza de un 89% a un documento en la forma en la que fue construido. O en otro estatus. Cuando a ese documento tú de manera subjetiva le intentas acertar cuándo fue hecho, qué tiempo tiene de haber hecho de acuerdo a las comparaciones que puedes hacer, y estoy utilizando el método comparativo para poder peritar. Vean el video. Y otras razones para examinar y analizar muestras de escritura. Las fuerzas de seguridad locales y estatales a menudo solicitan la colaboración del Servicio Secreto estadounidense y su biblioteca del Servicio Forense para ayudar a resolver delitos que impliquen escritos sospechosos. Cualquier delito que tenga algo que ver con tinta o papel, bien sea si la tinta está en el papel o sea un documento dudoso, por ejemplo una nota de rescate.
Algún tipo de mensaje que pueda llevarnos al autor o a la víctima, sea un homicidio, una extorsión, un secuestro, una violación, un robo y obviamente fraudes o usurpación de identidad. Los investigadores utilizan una serie de pruebas para determinar el instrumento y la tinta usados en el escrito, así como un margen de tiempo en el que podría haberse escrito el documento. Lo primero que hacemos es ampliarlo. Hacemos un examen microscópico con el que intentamos determinar si ha utilizado un bolígrafo para escribir el documento o no. En este punto pasamos a la siguiente prueba, que incluye exámenes ópticos. Ponemos la tinta bajo diferentes condiciones de luz, ya que la tinta refleja la luz de forma diferente. La tercera prueba es la cromatografía en capa fina. Esto nos da la fórmula química de la tinta en cuestión. Esto parece un talón bancario normal y corriente, pero los investigadores pueden descubrir muy fácilmente un cheque falso utilizando un equipo óptico para filtrar diferentes partes de la luz y observar las anomalías en el reflejo de la tinta. Eso es. En la cromatografía de capa fina, los investigadores retiran muestras de tinta del cheque falso y las introducen en un disolvente. Esta información proporciona a nuestros investigadores una gran cantidad de pistas. Nos puede decir no solo dónde fue fabricada la tinta, sino que además nos puede dar una aproximación de la fecha de comisión del delito. Si tenemos sospechosos, por ejemplo, y conseguimos una orden de registro, podemos obtener tintas de escritura que ese sospechoso podría tener o haber accedido a ellas en su domicilio, en su lugar de trabajo o en cualquier otro sitio. Bien, si se dan cuenta... En el mundo moderno hay otras razones para examinar y analizar muestras de script. Si se dan cuenta ustedes, estamos viendo un video de Story que te habla sobre la datación de documentos. Los instrumentos son variados y se dan cuenta, algo muy importante que tienen ustedes que ubicar es que en este video pasado y en el que están viendo ahorita, se refiere al elemento clave de lo que es la documentoscopía, la luz. ¿Qué tipo de luz utilizas para que tú puedas verificar si un documento está o no alterado por agregado, está o no alterado por tachadura, por enmendadura, por adición, por exclusión? Equipos como este Celestron, este es un microscopio de 4 a 400X. Te muestra hasta bacterias. Es un equipo que instalas a tu computadora y voy a intentar hacer pruebas, yo creo que el fin de semana para ver si el lunes puedo utilizarlo al unísono de darles clase, irles enseñando cómo se ve la letra de cada uno de nosotros. Cómo a través de una fotografía bien tomada con una cámara profesional, más o menos como esta es una cámara de perito, vamos a poder a través de ella verificar, trae una base, son equipos que trabajo en el despacho, son equipos un poco más modernos, pero quiero presentarles también otra clase de equipos. Por ejemplo, esta es una cámara reflex. Esta cámara reflex tiene por intención también, es una Canon, tomar fotografías con lentillas. Estas son lentillas macro. Son lentillas que te permiten checar la importancia de la firma de una persona. Esta es una vieja cámara que tengo también de peritaje. Esta es una Pentax MMX, viejísima, que también me sirvió en su tiempo para poder emitir mis peritajes. Y sí, jala la cámara, le metes rollo como antes, todavía lo hay, cargas, preparas, corres, disparas, que es algo que tienen que ver. Ahí está corriendo. Son cámaras de viejitos, efectivamente, pero son cámaras que funcionan y que te permiten, a través de la macrofotografía, el que tú puedas ver las huellas que deja la letra de la persona o la impresión de tintas a través de impresoras, a través de mimeógrafos, a través de las viejas máquinas de escribir, a través de los viejos documentos que en los 80s y 90s se tuvieron, con matriz de punto o con estilo de lo que es una
una imprenta. Pues bien, en esta tesitura, la palabra documento, días atrás ya lo habíamos comentado, documento proviene de documentum, y es todo aquello que te proporciona la información. De esta manera, dentro del punto de vista grafoscópico, tú lo que vas a hacer es verificar, ojo, verificar mediante el cotejo, mediante la confrontación o comparación, los elementos que soportan a un documento. ¿Y cuáles son esos elementos? El papel, el tipo de papel con el que se construye, el cómo se escribe o el cómo se estampa, las firmas o rúbricas de las personas y todos aquellos anexos que lleguen a tener. Llámese un sello, llámese un logotipo, llámese incluso alguna técnica de encriptado que son como sellos, pero que graban al papel nada más, sin tinta, y que esto de manera histórica lo hemos manejado desde la época rupestre, desde las pinturas viejas, desde aquellos medios que han dejado testimonio en las diferentes regiones de nuestro planeta. Bien, ¿qué saben del papel? Han trabajado con papel toda su vida, jóvenes, pero no saben qué lo compone. Hay papel que tiene bases de algodón, bases de lino, bases de esparto, cáñamo, madera. El bagajo de la caña también hace papel. Hojas de flores, cáscaras de frutas, hojas de mazorca. De ahí proviene el papel. ¿Por qué saberlo? Pues bien, el elemento más importante del papel es la celulosa que se encuentra en las fibras vegetales. Eso es lo que permite que puedas unir lo que encriptas, lo que suscribes en un papel. Y así tenemos que el algodón de celulosa contiene de 88 a 99%. De lino tenemos una referencia de un 80 a un 90 y así en los demás rangos que ustedes ven en la diapositiva que les estoy presentando. ¿Qué es la celulosa? ¿Qué es lo que caracteriza a la celulosa? Es insoluble en agua y en disolventes orgánicos. Es soluble en álcalis y ácidos minerales concentrados, que son los que permiten que tú puedas obtener muestra de ellos. Es higroscópica, es decir, a través del agua hace un proceso químico. Absorbe esta, se hincha, pero ojo, no se disuelve. Hay hoja, de acuerdo al material que les acabo de narrar, hay material como el bagajo de caña que este sí se llega a disolver. Esa es la única diferencia que podemos encontrar en este contexto. En algunos casos es incolora e inodora, en otros no, en otros sí tiene un olor fuerte. En la fabricación de papel, sin duda las fibras vegetales son las que van a tener la textura para que tú puedas reconocer la calidad, la pureza y químicamente hablando la procedencia del papel. Es decir, si es de lino, si es algodón, si es de cáñamo, ¿de dónde proviene? Eso lo puedes generar mediante un proceso químico. Y el papel en su encolado no es otra cosa más que la preparación que se hace de él con pastas, con pulpas, mediante cierto grado de humedad. Todo parte de la humedad. ¿Por qué? De esta manera se favorece que las fibras retengan las tintas, los colores que tú llegas a colocar en ello y dependiendo la calidad de ese papel, tú vas a evitar un corrimiento. ¿Qué es el corrimiento? Que la tinta se esparza y que no la absorba esa hoja de papel con la que voy a trabajar. Depende del material, también el papel llega a ser resistente, a veces llega a ser muy sólido, depende de las capas que tenga. Todo esto es un proceso químico que tú vas a poder verificar pues a través de la extracción de alguna muestra en un laboratorio, sin duda. Pero ¿qué saben ustedes de las tintas? ¿Qué sabemos de las tintas? La ubicación de las tintas, muchos maestros nos dijeron a nosotros que provienen en su origen de la China. China fue la que le dio el fin útil y el fin más adecuado. Y ojo, porque las pinturas rupestres son anteriores a la conformación del pueblo chino. Pero las tintas se batían con mano. La ventaja de la China antigua fue que consiguió no solo hacer los batidos, sino mantener el espesor de ellas, la nitidez, y a su vez con un útil escritor parecido a una brocha fina, lo que hacían era colocar caracteres engramáticos. Y así, en el mercado vamos a encontrar lo que ustedes ya conocen, tinta invisible, porque sí la hay.
tinta que es luminiscente, magnética, fluorescente y de colores variados. En cuanto a su colocación, de acuerdo al útil escritor, pues lo que vas a encontrar es punto fino, punto mediano, punto grueso, como los tres contextos que te sirven para ubicar la tinta con la que tú vas a poder establecer la colocación de caracteres engramáticos. ¿Qué saben de las máquinas de escribir? Porque las máquinas de escribir son de diferentes generaciones. Aquí colocaríamos, en las diapositivas aparecen 4 generaciones, pero realmente estamos ya en la concepción de una quinta. La primera generación son las llamadas mecánicas, en su variedad como ustedes las han visto, porque sí las llegaron a ver todavía. Enseguida vinieron de ellas las eléctricas, después vinieron las electrónicas, aquellas que hacían la doble función y tenían un display. De cuarta generación fueron las térmicas y las de inyección de tinta. Y ya las de quinta generación, bueno, en ellas se habla no solo de una térmica y de una inyección de tinta, sino se habla también de las conocidas como láser y de traslado fácil, porque las máquinas para imprimir, pues obviamente tenían mucho peso. Y hoy día en aparatos tan pequeños, de largo de un lapicero, ahí puedes hacer una impresión, incluso mediante Bluetooth, mediante rayo infrarrojo, o mediante Wi-Fi o Li-Fi, que es la nueva tecnología que tenemos ya operando. Y en ese sentido, nosotros vamos a tener la característica importante de que el tipo de máquina que ustedes ubiquen va a tener caracteres diferentes, no por marca, sino por necesidades de estándar nacional e internacional. Y obviamente el cómo se coloca una tinta, el cómo se estampa en un papel, dependerá del tipo de tecla, dependerá del tipo de rodillo, del estado de la canasta que tengan ellos o del estado de las letras, del tipo de cinta que tenga, del estado de la cinta, de la coloración del papel, de cómo gira un rodillo. Es tanta la información que hay de ello. Sí es muy importante que cuando se hace un dictamen en grafoscopía, en máquina de escribir, y corrijo, es en documentoscopía, lo que nos vamos a fijar siempre es la presencia de esos famosos patines, si la letra está completa, la cantidad de tinta que se logre colocar al imprimir ese tipo de letra, o los errores que tiene, sea porque se desgaste, porque se destruya, porque ya tengo una característica la máquina, porque incluso la presión muscular al estampar en máquina eléctrica, máquina electrónica o en máquina manual, depende mucho del pulsarle, cómo lo pulsas, en el que pueda surgir. Ya en las de cuarta y quinta generación, bueno, en esas tú envías el documento, se remite solo, pero la patada que va a tener el rodillo va a ser una patada por desgaste que va a caracterizar a cierto tipo de máquinas. Son errores o fallas que trae de parte de cada distribuidor y que nosotros tenemos que verificar al momento de obtener de ellas, pues, documentos que van a ser considerados como dubitables. Un documento dubitable es aquel documento al que le vas a hacer un agregado y lo vas a tildar de falso. Es un documento que es tildado de falso. Es decir, es un documento dubitable, cuestionado. ¿Cómo lo vas a confrontar con otro documento? O vas a comparar dentro del mismo documento la calidad o tonalidad de la tinta para poder verificar la antigüedad o la patada que esa máquina haga. Y ahí es a donde tú te das cuenta de cómo viene este contexto. Las máquinas de escribir, sin duda las máquinas mecánicas tienen un alineamiento especial, tienen un tipo de cintas también especiales. Cada día se va perdiendo el poder comprarlas porque están desapareciendo. Ya son máquinas que se resguardan. De hecho, cerca de la escuela, entre la 14 y la 12 Oriente, perdón, tenemos un negocio de máquinas de escribir. Ahí es a donde yo acudo cuando tengo alguna duda en documentoscopía, para cuando se trata de documentos cuestionados, revisar las características que en las máquinas hay. El señor es muy amable, obviamente le pago honorarios, y de esta manera puedo verificar
en máquinas Olympia, Olivetti o las alemanas, que son las que más se han trabajado en México, para verificar la característica de aquellos documentos que fueron elaborados a máquina. ¿Qué es lo que hace un documentoscopista? El documentoscopista revisa las impresiones que se dan, que se colocan en los textos. Revisas el texto preimpreso, revisas el texto que se incrustó de manera posterior para que de esa manera verifiques si hay alguna alteración, si fue elaborado, si no puedes datarlo en cuanto al tiempo, si hay algo que contenga una marca dentro del texto preimpreso que se haya colocado de manera posterior o con otro tipo de carácter que esté ahí incrustado. Eso es lo más importante. Yo les he dicho a ustedes, por favor, les doy una constancia de estudios, no le vayan a pegar una foto y se enojan sus papás. Han habido papás que me han dicho, es que usted me está acusando de que voy a alterar un documento. No acuso, es muy simple. Si yo libero un documento como estos que les he estado entregando a ustedes, si yo entrego un documento de estos como ejemplo, si entrego este documento sin fotografía aquí y ustedes se la pegan, están cometiendo una alteración por adición. O sea, están cometiendo un delito porque de origen el documento viene así. Si ustedes para entrar a la universidad le quitan esto y le sacan al documento copia de copia para dar el promedio, sí se puede, ¿eh? Se puede quitar esto y se puede volver a colocar, se hace la adición, estarían alterando por adición y al confrontar el documento estarían cometiendo un delito. Esa es la alteración por adición y por supresión, es decir, es un fraude mixto, porque suprimiste un texto que ya estaba y metiste un texto que no está. Son muchas las personas que hacen este tipo de situaciones y sí es fácil de conocer porque el papel, la impresión del papel en un PDF ya no resulta igual. ¿Qué es lo que haces como análisis? Es bien fácil. Mediante colores, tú vas ubicando con, ¿qué decíamos hace un momento? Con luz, vas revisando qué texto se colocó primero y qué texto se colocó después, y al momento de meter lupas y de meter reglillas milimétricas, lo que vas a encontrar son variables milimétricas, que con las reglillas y que con transportadores vas a poder verificar cuántos grados no está alineado un texto, porque esto está alineado a un estilo. Y si lo metes a otra impresora para atinarle, va a haber una falla. Y la falla va a ser milimétrica. Pero sí se logra ubicar de manera macro, sí la ubica siempre. Siempre lo he dicho a los papás. No lo hagan. Mejor pídanme el documento, permítanme tantito, yo se los entrego. Y de esta manera sacamos adelante todo. Conozco la característica de este tipo de situaciones y el daño que se provoca a una persona por incrustar algo en un documento cuestionado. Sin duda, es todo un esquema que nos trae ocupados. Vean la segunda parte del video para que puedan confrontar lo que les acabo de narrar. Las fuerzas de seguridad locales y estatales a menudo solicitan la colaboración del Servicio Secreto estadounidense y su biblioteca del Servicio Forense para ayudar a resolver delitos que impliquen escritos sospechosos. Cualquier delito que tenga algo que ver con tinta o papel, bien sea si la tinta está en el papel o sea un documento dudoso, por ejemplo una nota de rescate. Algún tipo de mensaje que pueda llevarnos al autor o a la víctima, sea un homicidio, una explosión, un secuestro, una violación, un robo, y obviamente fraudes o usurpación de identidad. Los investigadores utilizan una serie de pruebas para determinar el instrumento y la tinta usados en el escrito, así como un margen de tiempo en el que podría haberse escrito el documento.
Lo primero que hacemos es ampliarlo. Hacemos un examen. Ahí están los microscopios. Intentamos determinar si ha utilizado un bolígrafo para escribir el documento o no. En este punto pasamos a la siguiente prueba, que incluye exámenes ópticos. Ponemos la tinta bajo diferentes condiciones de luz, ya que la tinta refleja la luz de forma diferente. La tercera prueba es la cromatografía en capa fina. Esto nos da la fórmula química de la tinta en cuestión. Ese es un proceso químico, un criminalista no puede trabajarlo, tendría que trabajarlo un perito químico, porque es el que tiene la patente o la cédula para poderlo hacer. Los peritos de la fiscalía tienen la viabilidad por ser peritos de oficio. Uno como perito criminalista no podría llegar hasta ese extremo porque no tienes la patente que te lo permite. En la cromatografía de capa fina, los investigadores retiran muestras de tinta del cheque falso y las introducen en un disolvente. Ahí destruyen el documento. Es un documento que queda manchado y que ya no sirve para ejecutar acción cambiaria directa. Nos puede decir no solo dónde fue fabricada la tinta, sino que además nos puede dar una aproximación de la... Ojo con lo que dice este perito. Nos puede decir este tipo de prueba, la grafoquímica, dónde fue fabricada la tinta. ¿Por qué? Bien, fíjense que todo tiene un sentido común y es algo que ustedes en la práctica tienen que aprender. Todo proviene de una norma oficial. Norma oficial. Espero si se esté viendo. Las normas oficiales mexicanas tienen un símil, un parecido. Sí se está viendo, ¿verdad? Tienen un parecido con las normas internacionales. Por ejemplo, para planificar la familia, esta es la norma que te dice por qué planificar. Para prevenir tuberculosis y toda la norma oficial mexicana en el manejo, por ejemplo, de tintas. Vamos a ver tintas, norma oficial en materia de tintas, porque es lo que dijo el perito. Vamos a ver si existe una norma oficial mexicana que te diga qué características debe de tener cierta tinta. Por ejemplo, la que utiliza Bic no sabe fallar, o la que utilizan las demás empresas. Y miren, jóvenes, esto es lo que un perito debe saber hacer. Después de extraer la muestra, tiene que ver los pigmentos, cómo se elaboran, cómo se desarrollan, cómo se estampan y sobre todo, por eso les digo que yo no podría hacer esa prueba. Estos son los elementos que componen ciertas tintas, dependiendo del color. Y esto, yo creo que Toño lo sabría hacer, tendría yo que preguntarle, o si necesita especialidad para eso. Y el documento necesario para que puedas tú determinar el tipo de tinta que es, aquí está. El espectrofómetro de absorción atómica. Es un instrumental carísimo. Yo lo vi la última vez en 2 millones de euros, tasado, muy caro. Y la prueba de plasma individualmente acoplada. Son dos de las pruebas que estaba comentando el perito que estamos visualizando. Ir por partes. Sigamos. La fecha de comisión del delito. Si tenemos sospechosos, por ejemplo, y conseguimos un... ¿Por qué tú querrías saber la fecha de comisión de un delito datando una tinta? Porque la tinta te va a decir la pluma o el útil escritor, esa tinta de en qué año fue elaborada, porque todo lleva un proceso. Hay informes que rinden las empresas de este tipo. ¿Qué va a ocurrir al final del día? Es muy fácil. Se va a poder saber en qué momento está surgiendo la situación y vas a dar una idea a la autoridad que está revisando un hecho criminal de qué tipo de personas o de delincuentes van a poder enfocarse a estudiarles. Si hace 15 años se elaboró una tinta y una persona empezó a matar hace 20 años, y cualquiera de ustedes, lo digo con respeto como ejemplo, fuese señalado como alguna persona con alguna psicopatía, no coincidiría, porque el año límite que hay es de 20 años atrás y ninguno de ustedes creo tenga 20 años. Por eso es importante el poner atención. Una orden de registro. Podemos obtener tintas de escritura que ese sospechoso podría tener o haber accedido a ellas en su domicilio, en su lugar de trabajo o en cualquier otro sitio. Quiero ver antes de ello
un elemento más que es importante para mí trabajarles. En la documentoscopía, ¿cómo le vamos a hacer nosotros para poder hacer la revisión de documentos? ¿Nada más con lupas o vamos a utilizar documentos más sofisticados? La gran mayoría utilizamos lupas, CPU, lentillas reticulares, cámaras. Hoy día hasta los equipos celulares nos permiten hacer este tipo de situaciones porque los documentos se van revisando de esta manera. Si se dan cuenta, se hacen macrofotografías. O sea, tú llegas hasta los filamentos más delicados, más visibles de los documentos. Llámese un billete, llámese un INE, llámese una visa, un pasaporte. Aquí tengo problemas de internet. De comprobación científica y técnicas está muy lento. Se pueden detectar alteraciones inimaginables en todo aquello que... Bien, la idea que les explico es esta. Tengo el desafortuno del internet. Cerrar mi intervención es como decirles que la máquina de escribir sin duda va a presentar siempre un patrón en cuanto a borradura por alguna situación de desgaste físico, de desprendimiento de fibras de papel por la misma rasgadura que hagan, cómo elabora un surco o un tipo de desprendimiento. Y sin duda el concepto de la química aquí cobra una gran importancia, porque a través de la química tú vas a poder realizar revisiones en recomposición, o borraduras, o tachaduras, o enmendaduras. Y no se crean, cuando yo firmo certificados año con año, este sería mi séptima, bueno, ya no firma porque todavía no sabemos cómo va a ser, pero este sería mi séptimo paquete de certificados. Cuando siento que los administrativos se han equivocado, reviso y les digo, oye, aquí te equivocaste y le borraste. No, profe, se lo juro. Regularmente en la mochila, que siempre me conocen ustedes, llevo mis triques, como yo les digo, es una mochilita en la que cargo materiales que me sirven para ver a gran distancia los documentos. Y les digo, mira, en esta área tú tachaste. Profe, pero no, permítame, le digo. Ve, checo con microscopio, checo con el microscopio manual que tengo, a 40X, tomo fotografías y las amplifico. Y se ven las fotografías como en los peritajes que he emitido. Y me dicen, oiga, profe, pero es que esto, pues yo no lo sabía. Es un peritaje que hice. Este peritaje lo hice en 2017 en Acatlán de Osorio. Lo que hago es tomar fotografía de todo el expediente para presentar mi tipo de dictamen. Veo pagarés, veo documentos, voy haciendo el acopio de los materiales de acuerdo a las leyes que me mandatan y hago grandes acercamientos. Esto fue en grafoscopía, que será lo del día lunes que veremos. Entonces, se dan cuenta, a mayor aumento, los documentos se desnudan, ya muestran cómo son. Y esto es una característica que cada persona tiene de manera diferente. Y ahí empieza la ciencia del perito. Como perito, ustedes me han dicho, bueno, entonces, ¿por qué aprendí a utilizar reglas, lentillas, mi juego de ábaco, mi transportador? Para esto, son ciencias alternas que lo utilizan. Todo esto tiene un gradaje. Si tú metes acá un transportador, lo que vas a obtener son grados respecto de alguna firma e inclinaciones. Si se dan cuenta, esta firma está chueca. Es una firma que está por abajo. Si colocamos una medición, sería una firma que estaría acercada no a la línea 0 de los grados, sino es una línea que atraviesa y que casi se acerca a los 360 grados. ¿Por qué? Porque si esta línea, lo voy a hacer aunque no debiera, ya perité, ya no importa. Ahí están los 90 grados. Perdón, ahí están los 0 grados. De este punto de la izquierda al punto de la derecha. Pero si yo sigo la línea que marcó esa firma, quiere decir que está como en los 350, 352 grados. Y ya no es una firma que está en ceros. Y ya es una firma que cuando alguien la imitó, lo quiso hacer igual, pero no pudo. Se dan cuenta, la inclinación está sobre la línea 0, siguiendo esta línea. Y aquí es a donde tú vas encontrando las diferencias de los contextos de cómo una persona emite un documento, cómo una persona firma. Vean esto. Esto está a 400X. Todavía se le puede sacar más jugo a esta letra.
Y es lo que vas viendo. Y en documentoscopía, esto es lo que me interesa que vean un documento. Miren, esto es lo mejor que puedo enseñarles en este momento. Vean esta R cómo está diseñada y cómo lo que la dejó impresa, que es un carácter de fábrica, de imprenta, tiene ciertas averías o daños donde no sale completo. Ya se dieron cuenta que está más negro en algunos lados. Y si se dan cuenta, son puntos. Son puntitos que van unidos y que forman letras. Esos desgastes que tienen, esas pérdidas de tinta, pueden decirte que tal imprenta que fue construida en tal año, que la compró fulano de tal, en algunos países así está generado, la tiene en tal lado, y ese tipo de máquina es la que diseñó este documento con el que tú generaste un anónimo, con el que tú generaste una nota terrorista, con el que tú mandaste determinada situación. Esto es lo que quiero presentarles de grafoscopía, de documentoscopía. Cierre de clase. ¿Qué quisieran saber de la materia? Bueno, a mí se me hace muy interesante todo esto y no, me gustaría, ¿cómo se llama? Ver más de cerca todo este tipo de cosas, los estudios, Amplio no sé. documentoscopía. ¿Quieren más? Sí, Lo podemos bueno, ver a mí, el día lunes. ¿Sí está bien los otros tres compañeros, Leonardo y Leo y Aris? Sí, profesor. Ok. Tengo más diapositivas de documentoscopía. Voy a hablar sobre el cómo datar documentos para que lo vean. Y voy a conectar mi microscopio para que en vivo hagamos una prueba. ¿Qué les parece? ¿Sí está bien? Sí. me parece bien. Bueno, entonces vemos segunda parte. No entro a grafoscopía. Entramos el día martes y cerramos esto porque perdí como 15 minutos y la verdad me siento a medias. Hay mucho que sacar acá. Bien, cortamos para la siguiente. Dios los bendiga. Espero les haya gustado. Le estoy intentando echar ganas. Nos vemos, hijos. Hasta luego. Hasta luego, profe. Gracias. Luego.